Hola, en esta lección vamos a comenzar a hablar acerca de la corriente eléctrica de una forma muy breve, ya que lo que vamos a utilizar es relativamente algo muy elemental solamente, y se supone que ustedes ya están familiarizados con algunos conceptos básicos asociados con la corriente eléctrica. Lo que frecuentemente tenemos en la vida diaria es que la corriente eléctrica fluye a lo largo de conductores, a lo largo de alambres o hilos que permiten el paso de la corriente eléctrica, entendiendo por corriente eléctrica el movimiento de cargas eléctricas de un lado a otro. La corriente eléctrica la vamos a representar con la letra I mayúscula, aunque algunos textos utilizan una I minúscula para representar la corriente. Y la idea básica es que si tenemos corriente eléctrica fluyendo a lo largo de un conductor delgado, entonces podemos definir la corriente como la cantidad de carga neta que pasa por unidad de tiempo a través de un punto dado. Aquí pues las unidades en las que vamos a expresar la corriente serían por lo tanto unidades de carga entre unidades de tiempo, es decir, coulomb sobre segundo, y a esa combinación conviene darle un nombre propio, que es el de ampere o de amperio. Entonces esta va a ser la unidad que vamos a estar utilizando, que sería pues un coulomb o coulombio sobre segundo. Ahora, algo que va a ser de mucha mayor utilidad en muchas ocasiones es el concepto de densidad de corriente más que de corriente misma. La densidad de corriente va a ser un campo vectorial, así es de que si imaginamos una región del espacio, en esa región podemos tener corriente eléctrica que fluye ahora no necesariamente a través de hilos. La definición de la densidad de corriente se da de la siguiente forma. Primero, la densidad de corriente va a ser un campo vectorial, como ya decía, que en general puede depender del tiempo. Entonces, en cada punto del espacio y en cada instante podemos tener una densidad de corriente que puede variar de un punto a otro, de un instante a otro. Y la definición que vamos a emplear es la siguiente. Si nos fijamos en un trozo de superficie, entonces la integral de j.dA sobre esa superficie va a ser igual a la corriente neta que atraviesa la superficie S. Entonces, aquí pues repito, tenemos un trozo de superficie que puede tener en principio cualquier tamaño. Esta superficie es imaginaria y a través de esta superficie vamos a poder tener una cierta cantidad de corriente, es decir, carga por unidad de tiempo que está fluyendo a través de esta superficie, y esa cantidad se va a calcular mediante una integral como esta. Esta S en este caso, noten, no tiene por qué ser una superficie cerrada, sino que es una superficie arbitraria de cualquier tamaño, y esta entonces es la definición de J. Conviene hacerlo de esa manera. Ahora vamos a ver una relación muy importante que más adelante se va a emplear, y es lo que se llama la ecuación de continuidad. Y la idea es muy sencilla. Vamos a pensar ahora que tenemos una región del espacio, una cierta región, vamos a llamarle B, que tiene una cierta frontera que vamos a llamarle S. La diferencia ahora con respecto a lo que se mencionó antes es que en esta expresión, como recalqué, esta superficie no tenía por qué ser una superficie cerrada, sino que es una superficie arbitraria. Aquí, en cambio, si esta S es la frontera de esta región, entonces necesariamente S es una superficie cerrada. Si nos fijamos en la integral de j.dA sobre esta superficie S, eso entonces, de acuerdo con su definición, tiene que darnos la corriente neta que entra o sale a través de esta superficie. De hecho, si seguimos la convención habitual de darle al vector de A la dirección hacia afuera de la región B, entonces esta integral va a ser positiva si sale más corriente que la que entra. Es decir, si por unidad de tiempo
sale más carga que la que está entrando. Y si suponemos que la carga eléctrica se conserva, lo cual es un resultado experimental que podemos tomar como algo efectivamente cierto, como resultado de las observaciones, entonces lo que tiene que ocurrir es que esta integral tiene que corresponder a la rapidez con la que cambia la carga que está encerrada en esta región. Es decir, esto tiene que ser igual a menos la derivada con respecto al tiempo de la carga encerrada en esta región, y esa carga se puede representar, como ya sabemos, de esta manera. Entonces, esta integral sería, si suponemos que ρ es la densidad volumétrica de carga, esta integral, decía, es la carga total que está aquí incluida. Esa carga puede cambiar con el tiempo debido a que la corriente puede fluir a través de esta superficie imaginaria, y la rapidez con la que cambia la carga es precisamente, tiene que ser, por la definición de J, la integral de sobre S, la integral de superficie de J mismo. Aquí, como decía, este signo menos precisamente refleja que si esta integral es positiva, quiere decir que está saliendo más corriente que la que está entrando. Entonces eso significa que la carga neta está disminuyendo, y por eso es que necesitamos aquí poner este signo en forma explícita. Tanto la densidad de corriente como la densidad de carga pueden depender de la posición y del tiempo. Aquí precisamente en esta integral estaríamos tomando en cuenta la posibilidad de que la ρ dependa de la posición. Aquí, al hacer la integral, precisamente estaríamos tomando en cuenta, necesitamos hacerlo, el que esta ρ es una función que puede depender de la posición, y una vez que calculamos esta integral, como es una integral sobre una región determinada, el resultado solamente puede depender del tiempo, y por eso es que aquí aparece una derivada normal, ordinaria, con respecto al tiempo, pero podemos nosotros meter esta derivada dentro de la integral si suponemos que esta región del espacio es algo fijo. Aquí vamos a suponer que esta región no se está desplazando con el tiempo, sino que está ahí inmóvil. Entonces podemos meter la derivada dentro de la integral, y en ese caso esto se va a expresar como menos la integral de la parcial de ρ con respecto a t de b. Y esto es necesario porque esta ρ, como decía, puede ser también función de la posición y del tiempo. Aquí, cuando ya integramos la ρ, el resultado solamente depende del tiempo, pero si la derivada la metemos a la integral, entonces tenemos que tomar en cuenta que la ρ depende de unas variables y otras, y entonces aquí se vuelve necesario hacer esta distinción. Por otro lado, la integral que aparece a la izquierda, este flujo de la J a través de la superficie, por tratarse de una superficie cerrada, se puede convertir en una integral de volumen precisamente utilizando el teorema de Gauss. Esta integral es lo mismo que la integral sobre B de la divergencia de J diferencial de B. Entonces, si pasamos las dos integrales a un solo lado, lo que nos queda, por ejemplo, es que la integral sobre B de la divergencia de J más la parcial de ρ con respecto a t de B tiene que ser 0. Aquí noten que justamente gracias al uso del teorema de Gauss podemos relacionar la integral de superficie con la integral de volumen, y entonces estas dos integrales se están realizando sobre la misma región y se pueden unir de esta manera. Ahora, esta integral tiene que ser 0 sin importar cuál sea el volumen en el que nos fijamos. Si cambiamos este volumen por otro más pequeño o otro volumen que esté desplazado hacia cualquier otro lugar del espacio, esto mismo tiene que cumplirse siempre. Y si suponemos que esta combinación es una función continua, la única manera en que esta integral sea siempre 0 es que el integrando sea 0. De ahí entonces uno obtiene un resultado que, como veremos más adelante, es fundamental, que se conoce con el nombre propio de ecuación de continuidad. Entonces lo que estamos nosotros aquí hallando es que la densidad de corriente, que ya definimos, y la densidad de carga, que ya conocíamos previamente, tienen que estar relacionadas por la ecuación de continuidad
que lo que nos dice es que la divergencia de J más la parcial de ρ con respecto a t tiene que ser siempre 0. Esta relación, insisto, la vamos a estar utilizando posteriormente, así es de que es importante tenerla en mente. Ahora, en esta forma de tratar de hablar de la corriente, no necesitamos en realidad suponer que la carga está cuantizada. Aquí, cuando comenzamos a hablar acerca del concepto de corriente, simplemente decíamos que la corriente es la carga que, por ejemplo, fluye a través de un conductor, pero en ese sentido, en esa idea, no tenemos que suponer que la carga está constituida por partículas, por ejemplo, electrones o iones que se van a desplazar, sino que podríamos suponer que se trata de algo continuo, y todo lo que aquí se ha dicho seguiría siendo exactamente válido de la misma manera. Ahora, lo que hoy sabemos es que finalmente la corriente eléctrica, la carga eléctrica, está asociada con partículas que podemos tratar prácticamente como puntos. Así es de que va a ser importante tener una relación entre estos conceptos que podríamos llamar macroscópicos, estas densidades de las que hemos estado hablando, y eso se puede relacionar con cantidades que podríamos llamar microscópicas, que tienen que ver con la descripción más detallada de qué es lo que está ocurriendo en este proceso de la conducción de la carga. Entonces, vamos a ver que se puede expresar la densidad de corriente en términos de otras cantidades, en donde ya estamos suponiendo que la corriente eléctrica se debe a el movimiento de cargas que se desplazan de un lado a otro. Entonces vamos a imaginar una región del espacio ahora, en donde tenemos una colección de cargas que en este contexto se les conoce como portadores de carga. Por ejemplo, algo que ocurre frecuentemente, como ya mencionaba al principio, es que las corrientes eléctricas se producen dentro de conductores. Podemos imaginar un alambre de cobre, por ejemplo, en donde tenemos por una parte los núcleos de estos átomos de cobre y existen electrones, algunos de ellos que van a ser capaces de moverse bajo la influencia de cualquier campo eléctrico. Estos electrones son los que se llaman los electrones de conducción y finalmente serían en este caso los portadores de carga. Entonces, aunque podemos tener aquí una gran cantidad de cargas eléctricas, solamente algunas de ellas normalmente participan en el proceso de la conducción de la corriente eléctrica, y a esas cargas es a las que llamamos portadores de carga. Ahora, en general, por supuesto, estos portadores van a tener diferentes velocidades, e inclusive puede ocurrir que la densidad varíe de un punto a otro del espacio. Entonces, para hacer aquí las cosas sencillas, vamos a fijarnos en una región suficientemente pequeña para que se pueda tratar más o menos como uniforme tanto la densidad de partículas de portadores de carga como la velocidad con la que se están moviendo. Entonces vamos a hablar de una cierta velocidad que vamos a llamar velocidad de arrastre. Aquí le voy a poner una A minúscula para señalar que esta velocidad puede que no necesariamente coincida con la velocidad instantánea de estos portadores. Ya en unos minutos vamos a recordar que lo que frecuentemente ocurre dentro de un conductor es que los portadores de carga no se mueven de una manera libre, sino que podemos imaginar que están chocando contra los átomos que forman el material. Entonces, en esos choques, pues vamos a tener desviaciones, de tal forma que la velocidad instantánea puede ser una función bastante variable, es decir, rápidamente variable. Así es de que esta velocidad de arrastre podemos entenderla como una especie de un promedio que nos va a dar de manera efectiva cómo se desplazan estos portadores de carga. Vamos a suponer además que hay un cierto número de portadores de carga por unidad de volumen, que vamos a denotar con la letra N mayúscula. Entonces esto va a ser el número de portadores de carga
por unidad de volumen. Y finalmente vamos a suponer que cada portador de carga lleva una corriente Q, que para hacer las cosas sencillas vamos a suponer que es la misma para todos estos portadores. Esto, por ejemplo, funciona muy bien si estamos pensando en la conducción en un metal, en donde los portadores de carga son electrones, todos ellos tienen una misma carga. Pero en otras situaciones, por ejemplo, en alguna solución en donde los iones pueden participar también en la transmisión de la carga, entonces podríamos tener otros valores diferentes. Aquí, pues, para hacer las cosas simples, vamos a pensar que todos los portadores tienen la misma carga y tienen aproximadamente la misma velocidad de arrastre en alguna región quizá pequeña del espacio. Lo que queremos hacer es ver qué relación existe entre la densidad de corriente que ya se definió anteriormente con estas cantidades que podríamos decir tienen un carácter microscópico, ya que aquí estamos hablando en forma más detallada acerca de estos portadores, precisamente tratándolos, viéndolos como cargas que son esencialmente puntuales. Una forma estándar de establecer esta relación es la siguiente. Vamos a fijarnos en dos superficies imaginarias paralelas entre sí, de esta manera, y vamos a suponer que los portadores de carga se mueven en alguna dirección precisamente dada por este vector de velocidad de arrastre, y lo que vamos a hacer es fijarnos en algún elemento de superficie que vamos a llamar dA, y este dA tiene una cierta dirección normal que vamos a indicar con este vector de magnitud 1. Entonces, si nos fijamos en un cierto tiempo delta t, el producto de BA en magnitud por delta t sería, por supuesto, de la definición de la velocidad, la distancia que recorren estos portadores en el tiempo delta t. Ahora vamos a tomar estas dos superficies que aquí dibujé, suponiendo que están separadas una distancia que va a ser la magnitud de BA por delta t por el coseno del ángulo que se forma entre la velocidad y el vector normal n. Es decir, si este vector lo trasladamos a este punto común, entonces θ se va a definir como el ángulo que se forma entre el vector de la velocidad de arrastre y la normal a esta superficie. Entonces, de la definición elemental del coseno se puede ver que el producto de BA por delta t por el coseno de θ, este primer producto sería la distancia que recorren estas partículas en el tiempo delta t, y al multiplicarlo por el coseno de este ángulo, lo que vamos a obtener es precisamente el ancho de esta capa, que va a estar formada por los portadores de carga que en un tiempo delta t van a lograr pasar a través de esta superficie. De hecho, los que van a lograr pasar pues serían los que estén precisamente alineados de esta manera. Es decir, si nos fijamos en una figura como la que aquí estoy agregando, entonces todos los portadores de carga que se encuentren en esta región del espacio, aquí se ve como un dibujo bidimensional, pero recuerden, aquí tenemos un cierto elemento de área. Entonces, si simplemente esa superficie la trasladamos en dirección paralela a la velocidad, lo que vamos a tener es un volumen en el espacio, y todas las cargas que se encuentren dentro de esta región van a ser capaces de cruzar por esta superficie en un tiempo delta t. Precisamente las cargas que se encuentren en este extremo son las últimas que van a lograr llegar hasta aquí en este tiempo. Todas las demás que estén más adelante van a haber cruzado esa superficie antes de las que vienen aquí detrás. Entonces, la cantidad de corriente que va a pasar a través de esa superficie se puede determinar fácilmente con todo lo que ya aquí tenemos. Vean ustedes que, como se dijo, la corriente es la carga que fluye a través de una superficie o de un punto dado por unidad de tiempo. Entonces aquí precisamente delta t ya lo hemos indicado.
es el tiempo que estamos aquí considerando, en el que todas estas cargas van a cruzar a través de esa superficie, y la cantidad de carga que cabe aquí se puede calcular fácilmente, porque lo único que tendríamos que hacer es multiplicar la n, que es el número de portadores de carga por unidad de volumen, por el volumen de esta región. Por ese volumen es simplemente el área de la base por la altura. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar el área de la base por la altura, por la distancia perpendicular a esa base, y eso es justamente la magnitud de la velocidad de arrastre por delta t por el coseno de teta. Entonces lo que tendríamos hasta ahorita sería el número de portadores de carga por unidad de volumen por esto que está aquí, que sería el volumen de esta región. Eso entonces nos da qué tantos portadores de carga caben en esta región, y finalmente, si suponemos que todos ellos tienen la carga Q, entonces aquí habría que agregar ese valor. Entonces todo lo que está de aquí hasta acá es un número puro sin dimensiones. Al multiplicarlo por la Q, eso va a tener unidades de carga, y al dividir entre delta t, eso nos va a decir que tanta carga pasa a través de esa superficie en un tiempo delta t, el cual ahora se va a cancelar, y lo que queda se expresa simplemente como n por dA por la magnitud de la velocidad de arrastre por Q por el coseno de teta. Ahora, este producto dA por la magnitud de BA por el coseno de teta se puede expresar convenientemente a través de un producto punto. Esto es lo mismo que n por Q por BA punto dA. Así como es costumbre, definimos un vector dA que tenga como magnitud el área de este elemento de superficie y como dirección la dirección de este vector normal. Entonces aquí precisamente de la definición elemental del producto punto vamos a tener la magnitud de 1, que aquí aparece, por la magnitud del otro, que es esto por definición, por el coseno del ángulo entre los dos, que es este coseno de teta. Entonces esta es la corriente, decía, que fluye a través de este elemento de superficie, y entonces podemos identificar este producto triple como la densidad de corriente que en este caso tenemos. Entonces tenemos aquí pues un resultado bastante útil en lo que sigue, que conviene tener también presente, que la densidad de corriente producida por un conjunto de portadores de carga, cada uno de ellos con una carga Q, que puede ser positiva o negativa. N es, recuerden, el número de portadores de carga por unidad de volumen, y BA es la velocidad promedio o efectiva con la que están avanzando estos portadores de carga. Entonces esta es la relación, y aquí, bueno, conviene recalcar en que esta carga puede ser positiva o negativa. Como decía, frecuentemente los portadores de carga son electrones, entonces esta Q tiene un valor negativo, y eso entonces va a significar que la densidad de corriente va a tener la dirección contraria a la velocidad de los portadores de carga. Entonces electrones que se muevan hacia la derecha van a corresponder a una densidad de corriente que está dirigida hacia la izquierda. Entonces esto ya está aquí automáticamente incluido, así es de que no es necesario pues hacer una consideración especial adicional, sino que ya esta fórmula sería válida en forma absolutamente general. Ahora, otro resultado importante de todo esto es lo que se conoce como la ley de Ohm, y lo que dice esta ley es justamente cómo es que estas corrientes o densidades de corriente se producen bajo la acción de un campo eléctrico o alguna diferencia de potencial. Entonces aquí lo que vamos a simplemente señalar es que como resultado de las observaciones se halla que para una gran cantidad de materiales la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico que produce esta corriente. Esta G es la conductividad del material, es algo que varía, y de hecho varía muy ampliamente de un material a otro, y en algunos textos se utiliza la sigma minúscula para representar esta magnitud.
Aquí pues evitamos el uso de sigma, que ya anteriormente se había estado utilizando para representar la densidad de carga superficial, así es de que esta G es la conductividad del material. Aquí estamos suponiendo que se trata de la situación que se tiene comúnmente en las aplicaciones, decía, en donde la corriente fluye a través de materiales conductores. Por ejemplo, aquí no estamos tratando el caso de cargas que pueden fluir en el vacío. De hecho, en el caso de cargas que fluyen en el vacío, esta relación no se satisface. Como decía, en la mayoría de los materiales, en la mayoría de los conductores, esto resulta cierto. La conductividad del material es algo que varía enormemente de un material a otro, ahorita lo vamos a ver, pero también depende de cosas como la temperatura, lo cual en algunas ocasiones puede ser de utilidad, ya que se puede construir o diseñar termómetros que justamente aprovechen como material termométrico a la conductividad para poder determinar la temperatura. De esta misma expresión podemos ver cuáles son las unidades en las que se tiene que expresar la conductividad si empleamos el sistema MKS. Vean ustedes que las dimensiones de G, que aquí vamos a indicar con estos corchetes, serían, de acuerdo con la definición, las unidades de J. Recuerden, serían corriente, o sea, amper, sobre metro cuadrado. Mientras que el campo eléctrico, como ya sabemos, se puede expresar, por ejemplo, como volts sobre metro. Entonces aquí tendríamos volt o voltio sobre metro, que pasaría al numerador, de tal forma que todo esto se puede simplificar ligeramente, poniéndolo de esta forma, como amper entre volt metro. Ahora, en la práctica se utiliza una unidad pues cómoda para representar la resistencia eléctrica, que es el ohm, y el ohm equivale a voltio o volt sobre amper. Entonces, si uno utiliza esta combinación, vean ustedes que las unidades con las que podemos expresar la conductividad equivalen a 1 sobre ohm metro, y en el caso del ohm se utiliza esta abreviatura, una omega mayúscula. Aquí es algo especial porque en otros casos, por ejemplo, los amperes abrevian frecuentemente con una A mayúscula, los volts con una B. Bueno, en el caso de los ohms se utiliza una letra griega, que es esta omega mayúscula. Aquí, bueno, dicho sea de paso, esta A que se emplea para representar los amperes, también podríamos pensar que es una alfa mayúscula, es el mismo símbolo, pero bueno, en fin, creo que la idea ha quedado clara. Ahora, en lugar de la conductividad, es también útil definir o emplear la resistividad del material, que frecuentemente se representa con la letra ρ minúscula, pero aquí ya hemos estado utilizando la ρ para representar la densidad de carga volumétrica. Entonces vamos a representar la resistividad con la letra eta minúscula, que simplemente por definición es 1 sobre G. Vean que en realidad no hay necesidad de definir este otro concepto, porque pues son esencialmente lo mismo, la conductividad y la resistividad. Bueno, no es que sean lo mismo, una es el inverso del otro, pero conocida una se determina la otra de inmediato. La resistividad entonces estaría expresada en ohms por metro. Entonces, simplemente para dar una idea de la amplia variabilidad de la conductividad o de la resistividad, conviene señalar que, por ejemplo, para el caso del cobre, que es un material que se emplea frecuentemente para conductores en las instalaciones domésticas o industriales, bueno, en ese caso la resistividad tiene aproximadamente el valor de 1.6 por 10 a la menos 8 un metro. Otro ejemplo de un tipo muy diferente sería el caso de la sal,
diluida en una solución saturada. Para el caso de la sal, decía en solución. Resulta que la resistividad es del orden de 4.4 por 10 a la menos 2 ohm metro. Entonces vean la diferencia, son 6 órdenes de magnitud prácticamente, que pues precisamente muestran qué tanto puede variar esta cantidad física. Aquí, bueno, simplemente señalo que, como ya se comentaba previamente, el agua en forma pura es un material que podríamos decir aislante, no es un dieléctrico, no es conductor, pero cuando tiene sal diluida, entonces se vuelve un conductor. Ahí pues precisamente los iones de la sal son los que van a actuar como los portadores de carga. Y esa es la razón por la que, digamos, a nivel doméstico, si tenemos agua común y corriente, no precisamente destilada, pues va a tener sales diluidas seguramente, cosa que se puede notar por la formación de sarro, por ejemplo. Entonces esas sales que están diluidas en el agua es lo que la vuelven conductora, y ese es el riesgo que frecuentemente se tiene cuando uno, por ejemplo, manipula algún contacto, alguna conexión, estando sobre un piso mojado. Bueno, entonces creo que con estos valores podemos tener una idea de lo que puede presentarse en situaciones bastante comunes, podríamos decir. Entonces el cobre está en el extremo de los materiales que son buenos conductores, mientras que pues en el caso del agua en solución pues no se ve como algo que sea de mucha utilidad para la transmisión de la electricidad. Aquí, nada más para terminar este punto, señalo que la resistencia eléctrica tiene efectos tanto positivos como negativos. Por ejemplo, podemos utilizar resistencias eléctricas para producir calentamiento. Por ejemplo, en muchos aparatos de laboratorio uno puede producir electrones. Por ejemplo, en los tubos de rayos catódicos se pueden producir electrones por el efecto termoiónico. Cuando calentamos un metal podemos liberar electrones, y ahí precisamente la forma en que se calientan los metales es a través de alguna resistencia eléctrica. Entonces allí tendríamos una aplicación pues de bastante utilidad, pero en otras ocasiones esta resistencia puede ser algo inconveniente, precisamente en la transmisión de electricidad de las plantas donde se genera hacia donde finalmente se consume. Pues hay pérdidas debido a la resistencia de los conductores que se emplean para el transporte de esta energía eléctrica a través de este método de la conducción mediante alambres conductores. Entonces, bueno, con esto quiero terminar esta parte muy breve y rápida acerca de la corriente eléctrica, y ahora vamos a comenzar a hablar acerca de cómo se produce, en qué consiste el campo magnético que es producido por corrientes estacionarias. Aquí, en lo que sigue, no vamos a seguir un método, un orden que imite lo que ya hicimos cuando se habló de la electrostática. Es decir, aquí no vamos a comenzar hablando acerca de un análogo de la ley de Coulomb, sino que vamos a comenzar de definir un análogo del campo eléctrico. Recuerden ustedes que habíamos dicho que si uno tiene un cuerpo cargado eléctricamente, o sea, imagínense ustedes una superficie, por ejemplo, hecha de plástico o algún otro material aislante, si lo frotamos vamos a producir quizá cargas eléctricas en esta superficie que van a ser responsables de lo que hemos llamado el campo eléctrico, y este campo eléctrico se puede manifestar o se puede cuantificar por la fuerza que ejerce sobre cargas de prueba, como se les llama. Si aquí imaginamos una carga puntual, entonces ya sabemos que hay una fuerza eléctrica que se puede calcular como el producto de la carga de prueba por el campo eléctrico en el punto donde estamos colocando esta carga. Algo similar en ese sentido es lo que vamos a utilizar para definir la idea de un campo magnético.
no vamos a comenzar explicando todavía cómo es que el campo magnético se puede producir. Aquí la idea nuevamente es que ya tenemos algunos conceptos previos. Ya sabemos, por ejemplo, que los imanes son capaces de producir campos magnéticos y también seguramente están familiarizados con el hecho de que una corriente eléctrica puede producir campo magnético también. Entonces lo único que vamos a tomar como punto de partida es que ahora, si estamos hablando de un campo magnético, y un campo magnético es otro ejemplo de un campo vectorial, también se va a poder representar mediante líneas de campo. Entonces, si ahora tomamos una carga puntual, vamos a suponer una carga de prueba, Q, entonces lo que vamos a tomar como la definición del campo magnético se halla de la siguiente forma. Vamos a encontrar que cuando la carga Q se mueve con cierta velocidad, y aquí por supuesto cuando decimos que se mueve o cuando hablamos de velocidad, queda claro o debe de estarlo que tenemos que hacer referencia a algún sistema de referencia justamente. Entonces aquí se supone, igual que en todo lo anterior, que estamos siempre refiriéndonos a un sistema de referencia inercial. Entonces con respecto a este sistema, esta carga tiene una cierta velocidad y en ese sistema vamos a tener un cierto campo magnético que, como decía, se va a definir por la condición de que la fuerza magnética sobre esta carga se exprese como el producto de la carga Q por el producto cruz de la velocidad por el campo magnético. El nombre más detallado de esta B es campo de inducción magnética, aunque en muchas ocasiones, por simplicidad, simplemente le vamos a estar llamando campo magnético, pero lo que sería más adecuado es llamarle campo de inducción magnética. De esta expresión uno puede ver qué unidades se necesitarían para expresar al campo magnético de nuevo en el sistema MKS. De aquí podemos ver fácilmente que las unidades en las que se va a expresar la B serían las unidades de fuerza, o sea, Newton, sobre las unidades de la carga, que es Coulomb, por las unidades de velocidad, que son metros sobre segundo. Entonces aquí tendríamos metro y los segundos los podemos escribir en el numerador. Vean ustedes que con las unidades básicas de metros, kilogramos, segundos y coulombs, cualquier otra cantidad puede ser expresada, pero así como definimos los newtons, los volts, etc., conviene aquí también dar un nombre propio a esta combinación de unidades, y esto es lo que se llama un Tesla. Y se abrevia simplemente con una T mayúscula. Entonces es una definición conveniente. Entonces esta es la unidad que vamos a estar utilizando en lo que sigue. Entonces aquí simplemente tomamos como definición de campo magnético esta expresión, y lo que podemos notar es que hay una diferencia muy simple, importante, con el campo eléctrico. En el caso del campo eléctrico, la fuerza eléctrica es colineal con el campo eléctrico, en la misma dirección o en dirección contraria, dependiendo del ciclo de la carga. Pero en cambio, en el caso de la fuerza magnética, esta fuerza es siempre perpendicular al campo magnético y vale cero si estamos pensando en una carga que está en reposo con respecto a este sistema de referencia inercial. Una vez que partimos de la expresión para la fuerza sobre una sola carga, podemos utilizar lo que vimos hace unos minutos para deducir cuál sería la fuerza sobre lo que llamamos un elemento de corriente. Es decir, ahora pensemos que se tiene un trozo de conductor, por ejemplo, o simplemente corriente que fluye a través de una región del espacio. Vamos a comenzar primero hablando del caso más común de un conductor por el cual circula una corriente I. Entonces lo que queremos saber es si este conductor se expone a un campo magnético, que por lo pronto no nos interesa cómo es que se produzca, ya hablaremos de eso en lo que sigue. Ahorita por lo pronto tenemos aquí un conductor que lleva una corriente I y que está expuesto, decía, a un campo magnético.
Entonces queremos saber qué tanta fuerza se ejerce sobre este elemento de corriente, y lo que va a ser conveniente para ello es introducir un vector que vamos a llamar dl, que va a tener la dirección de la corriente y su magnitud va a representar la longitud de este trozo de conductor. Entonces, lo que tenemos que hacer es muy sencillo. La fuerza, que ya no le vamos a poner el subíndice m, porque aquí vamos a estar hablando por ahora solamente de fuerzas magnéticas, campos magnéticos particularmente. Entonces, la fuerza que va a ejercerse sobre los portadores de carga que van a estar fluyendo aquí en el conductor, pues sería simplemente la fuerza que se ejerce sobre uno de ellos, que sería entonces la Q, la carga del portador, por la velocidad de arrastre con la que se va moviendo dentro del conductor, cruz la B. Aquí estamos pensando en una región del espacio suficientemente pequeña para que la B sea prácticamente la misma en todos estos puntos. Aquí por eso estamos haciendo énfasis en el uso de diferenciales, para que quede claro que todo esto sería pues particularmente aplicable en el límite en el que estamos hablando de regiones pequeñas. Entonces, esta sería la fuerza sobre cada portador. Lo que falta ahora agregar es el número de portadores que aquí están fluyendo, y eso lo podemos calcular de la siguiente forma: simplemente multiplicando la densidad de portadores de carga que ya habíamos utilizado previamente por el volumen de este trozo de conductor, y eso sería el producto del área transversal que aquí tiene el conductor por la longitud, que es la magnitud de dl, como ya señalaba previamente. Entonces, todo esto se puede escribir en otra forma más conveniente, como Q por la magnitud de BA por N por A mayúscula por dl cruz B. Aquí lo que se está haciendo es cambiar este vector por su magnitud, y en cambio cambiar la magnitud de dl por el vector dl. La idea es que la dirección que tiene este vector debe de coincidir con la dirección de la velocidad de arrastre de los portadores de carga, y de esta manera tenemos algo que resulta preferible para lo que viene a continuación. Recordemos que el producto de la densidad de portadores de carga por la velocidad de arrastre de los portadores, esto es la magnitud de J. Entonces esto sería lo mismo que la magnitud de la densidad de corriente por el área transversal por dl cruz B. Como J representa la corriente por unidad de área, entonces esto finalmente se puede escribir también como la corriente que fluye a través de este conductor por dl cruz B. Y esta expresión es algo que vamos a estar utilizando frecuentemente en lo que sigue. Conviene pues recordarla. Esta expresión, de hecho, en muchas condiciones es más útil que esta fórmula básica que sirvió aquí para introducir el campo de inducción magnética, porque frecuentemente, particularmente en las aplicaciones donde tenemos corrientes que fluyen a través de hilos, esta va a ser la expresión que nos va a resultar de mayor utilidad. Ahora, de aquí mismo se puede ver qué es lo que pasa cuando, en lugar de tener una corriente que fluye a través de un hilo, tenemos corriente que fluye en el espacio. Pero, aunque de aquí se puede deducir, no es difícil obtenerlo de una manera directa. Es decir, pensemos ahora nuevamente en que tenemos una corriente que fluye en el espacio. Entonces aquí tenemos una cierta densidad J, y lo que hacemos es fijarnos en un elemento de volumen. Entonces aquí dentro vamos a tener una cierta cantidad de portadores de carga, y entonces la fuerza que habría sobre este elemento de volumen también lo podemos indicar con este dF, para recalcar que estamos hablando de un elemento aquí infinitesimal, vamos a decir. Entonces lo que hay que hacer es de nuevo multiplicar la fuerza sobre cada portador, que otra vez es Q por BA cruz B, que es la fórmula básica que aquí hemos empleado. Y de nuevo, lo único que falta agregar es el número de portadores que caben en este volumen, lo cual es simple y directamente la densidad de portadores de carga
por la extensión que tiene este elemento de volumen. Aquí no debe de haber confusión entre esta b, que es un volumen, y esta b, que es una velocidad. Bueno, aquí precisamente este subíndice a nos sirve para recalcar que estamos hablando de la velocidad de arrastre. Y ahora de nuevo recordemos que n por q por BA es la densidad de corriente, así es de que esto se puede escribir como J cruz B dB. Entonces esta fórmula es bastante útil y sería aplicable cuando queremos nosotros calcular la fuerza sobre una corriente que está extendida sobre una región del espacio, no necesariamente sobre un hilo, sino que una región que tiene una extensión en todas direcciones que es de importancia. Entonces esta fórmula vamos a ver más adelante también que tiene bastante utilidad. Aquí la escribo para que la tengamos como referencia en el futuro. dF es igual a J cruz B dB. Y ya comenzaremos a ver en la siguiente lección algunos ejemplos de la aplicación de estos resultados. Por ahora, esto es todo lo que vamos a tener en esta lección. Muchas gracias por su atención y hasta la siguiente.